lo que se refiere a lo que se plantea de la mortandad materna por los abortos clandestinos, que es otro de los planteos que se hacen en favor de esta ley. Bueno, eso es un número exagerado, en primer lugar, porque si fuese cierto el número de mujeres que mueren por la práctica del aborto, estaríamos hablando de una cantidad de abortos que casi que supera a la cantidad de embarazos que hay en la República Argentina. Segundo, ¿por qué digo exagerado en esta proporción que comento? Porque también es muy difícil, si son clandestinos, ¿cómo saben cuántos se llevaron a cabo? Y tercero, que creo que es lo fundamental entender para la opinión pública, es que la práctica del aborto en sí mismo lleva un riesgo físico a la madre, sea legal o ilegal. Hoy en día la mortandad se puede llevar a cabo por el peligro de las hemorragias, pues nosotros estamos desprendiendo un corión, una placenta en una etapa que no está prevista que se desprenda. Entonces, otro riesgo, la perforación uterina, el riesgo que hay de sepsis, shock séptico multiorgánico, es por la práctica quirúrgica, llamada así entre comillas, en sí, y no porque si se haga en la clandestinidad o en la legalidad. Entonces, no va a disminuir, porque estas son estadísticas que uno compara con países donde se ha legalizado el aborto. El riesgo de la práctica del aborto la va a tener estandarizada de acuerdo un poco a las cualidades del médico abortista o del que la practica y de los meses de embarazo que tenga la mujer a que se le hace el aborto. Esas son las estadísticas a nivel, así en general, a nivel mundial. Muchas veces es muy difícil comprender cómo una pequeña de 11 años o 10 años que ha sido abusada podría continuar con un embarazo, ¿no? Esto también lo contemplan ustedes. La última modificación del código en relación al aborto, que es en donde se agregan como dos causales excepcionales de aborto, que es lo que se llama aborto no punible. Desde 1921 existen estas dos causales. Eso lo establece el artículo 86. Que son dos, ¿no? Cuando la vida de la mujer está en peligro o la salud está en peligro y no hubiese otro medio de evitarlo, se puede dar lugar al embarazo, a la interrupción del embarazo. Esto lo tiene que realizar un médico diplomado y con el consentimiento expreso de la mujer. Ese es un caso. Y el segundo caso es en el caso de una violación, pero el código expresamente hace alusión a la violación de una persona con capacidades diferentes. El código tiene otra expresión, dice una violación al pudor de una mujer idiota o demente, o sea, es algo que se debería modificar ya mismo, derogar directamente. Bueno, entonces podemos hablar de lo que se llama aborto terapéutico, es decir, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, y el aborto eugenésico se llama cuando es producto de una violación. Esto está vigente, de hecho, desde 1921, pero ningún tribunal ha aplicado el aborto no punible. El famoso fallo FAL, no sé si lo has oído hablar, que tuvo lugar en el año 2012, fue un antes y un después, porque en este caso no solamente la Corte Suprema de Justicia hace lugar a la interrupción del embarazo de una nena, una adolescente que había sido abusada, no solamente que hace lugar, sino que impone al Estado. Primero dice que todas las mujeres tenemos el derecho al aborto en los casos previstos por la ley, es decir, los casos del aborto no punible, el artículo 86. Y no solamente eso, sino que el Estado debe garantizar ese derecho. Es por eso que a partir de ese año se hicieron protocolos en casi todas las provincias, protocolos que para el abordaje de este tema son guías para el tratamiento de la persona con derecho al aborto no punible. En el modo que lo estás planteando, Leonor, es como que también de aprobarse esto,
vamos a tener una generación de mujeres dañadas psicológicamente. Sí, sí, que de hecho ya hay muchas. Inclusive después de que han abortado, quieren tener un bebé. Y bueno, es ir contra la naturaleza. Entonces yo digo, bueno, puntanos, argentinos, despertémonos. No tenemos por qué copiar modelos extranjeros. Somos un país que tiene mucha riqueza, que tiene mucho potencial. Tenemos mucho potencial cultural, muchos avances médicos. Usemos todo eso para el bien. No nos hagan creer que despenalizar es solamente sacar la pena. Es aceptar que un crimen está bien. Y si aceptamos eso, tenemos que aceptar un montón de otros crímenes, porque el argumento que tienen muchos abortistas es que en realidad, como ya están ocurriendo los abortos, solamente va a haber una ley para proteger a las mujeres más pobres, que son las que no se pueden hacer el aborto legal. Y en realidad con eso lo que nosotros estamos diciendo es, ya no es un crimen, es permitido matar. Y si es permitido matar a un pequeño, estará permitido matar a un niño más grande, a un adolescente, a un adulto, a un anciano. También es terriblemente discriminatorio esto. Hoy que hablamos tanto de los derechos, de no discriminar, ni una menos, bueno, ni una menos también para las que están en gestación, porque también son mujeres. Esa para mí es una paradoja muy grande, ¿no? Que las que están a favor de la mujer, que por supuesto yo soy mujer y también estoy a favor de nuestros derechos, pero creo que nunca podemos reclamar un derecho propio avasallando el derecho de otro, porque es otra vida. La mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, pero no sobre la vida de otros. En esto vos estarías con el planteo de desde el embrión ya tiene derechos desde el momento de su concepción. Exactamente, porque no lo digo yo, lo ha demostrado la ciencia, que ya hay vida. Creo que todas las que hemos tenido un hijo hemos visto las ecografías y realmente es impresionante ver cómo a las 12 semanas ya está todo el bebé formado. Y esto de decir, bueno, que ponemos el aborto a las 12 semanas, a las 16, realmente me parece también un hecho muy discriminatorio. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir que algunos pueden vivir y que otros no? Muchas fuentes. Por eso me parece muy importante tenerlas en cuenta a la hora de analizar si estamos de un lado o si estamos del otro. ¿Vos crees que esto divida a la sociedad, las pone así en estar de un lado y del otro? Sí, yo creo que sí, por esto que te digo, ¿no? De que es paradigmático. Están de un lado y están del otro. Están los pro aborto y pro vida, que yo en realidad no los llamaría pro vida. Yo creo que son pro nacimiento, porque si realmente te pones a recabar en la vida que puede tener una persona, que pueden hacer producto de abusos, que está lleno, producto de falta de educación sexual, que en realidad falta porque realmente no se aplica fehacientemente en las escuelas. Digo, todas las consecuencias de un embarazo no deseado y de la consecuente maternidad forzada es gravísimo. Volvemos a lo que te dije hace un rato. Los sectores vulnerables son los que más sienten el impacto de esta brecha. Las mujeres que no pueden pagarse el aborto con un médico en una clínica se mueren. O directamente, cuando no pueden, no tienen la capacidad de ser responsables de su vida reproductiva, también. O sea, veamos la cantidad de chicos, de niños y niñas que están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, eso es recabar en la vida, eso es ser pro vida. Porque yo te aseguro que los que están a favor de lo que se llaman pro vida, que están en contra del aborto, son los que después están pidiendo que baje la imputabilidad de la pena. Y eso lo he visto, o sea, he escuchado personas decirlo. Entonces me parece que hay que ser coherentes, hay que ser realistas y hay que empezar a deconstruir estos mandatos de los que te hablé en un principio, ¿no? Porque todas estamos atravesados por estos mandatos de la maternidad, de la heteronormatividad. Entonces, bueno,
todas las personas que están a favor del aborto y las personas que están en contra estamos atravesadas por paradigmas. Entonces, bueno, sí, me parece que es estar como de un lado y del otro. La excepción a la que te dije hace un rato, que encontré a las católicas por el derecho al aborto, que me pareció una genialidad, pero bueno, es así, bastante dicotómica la cosa. ¿Qué nos pasa como sociedad que nos ponemos en posiciones tan extremas? Mirá, yo, como te digo, ¿no? Falta más conciencia, falta más empatía, falta espíritu crítico, falta empoderarse, falta deconstruirse. Es difícil deconstruirse porque cuando uno empieza a deconstruirse, empieza a repreguntarse todo. Empieza a mover esquemas, empieza a mover andamiajes, y a las personas que detentan ese poder patriarcal, heteronormativo, les empieza a molestar. Entonces, bueno, es difícil. Hay que sacudir al sistema, Laura. Suena bien, pero me parece que, como te dije, el debate es en un congreso. El debate se hace en ese recinto, tiene que hacerse con fundamentos. Las legisladoras y los legisladores no tienen que tapar más la realidad con sus ideologías, como te digo, ¿no? de un paradigma que no se condice con la realidad. Y me parece que hay que sacudir conciencias, más que sistema. Hay que sacudir conciencias en este caso para, como te digo, ¿no? Yo soy mamá y estoy a favor del aborto. Una cosa no quita a la otra. Hay que ser conscientes y hay que ponerse a ver que acá las que están perjudicándose son las personas más humildes, que son las excluidas históricamente. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de poder expresarme.